Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Aunque el 7 de junio es el día en México donde se celebra la libertad de prensa, un episodio, por cierto, vergonzoso haber tomado esta fecha, cualquier día también es buen pretexto para reflexionar y analizar la calidad de libertad de expresión que tenemos en nuestro país. Debido a la inseguridad en algunas regiones de México, esta situación ha puesto en riesgo la actividad profesional del periodista. ¿Qué ocurre en Jalisco y en otras regiones? Ese es el tema que vamos a analizar hoy aquí en Ruta 44. Aunque en México han existido avances en materia de derechos humanos y con las modificaciones legales que convierten a los atentados contra periodistas en un delito federal, siguen prevaleciendo en algunas regiones de nuestro país condiciones difíciles para ejercer el periodismo. Organizaciones de defensa de periodistas denuncian decenas de casos de periodistas violentados en la última década por su labor y al menos una veintena de comunicadores que se cuentan en calidad de desaparecidos. El relator de la ONU, en su informe de 2010 sobre la libertad de expresión en México, señala que existen situaciones de violencia que impiden la cabal libertad de expresión. Entre otras cosas, el relator se refiere a la impunidad que rodea a los casos de periodistas asesinados o que fueron sujetos de algún tipo de agresión, ya que en muy contados expedientes se ha llegado a detener a los responsables. Algunos críticos señalan que el hecho de que exista una fiscalía especial para atender delitos contra periodistas es la mejor prueba que el Estado no ha podido brindar las garantías para el ejercicio periodístico. Es un tema, por supuesto, interesante el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, la libertad de expresión en México, un eterno debate. Saludo con mucho gusto a Víctor Manuel Chávez Ogazón, compañero periodista. Víctor, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Este tema de la libertad de expresión, sobre todo tú, Víctor, que has trabajado y has estado incluso tomando algunos cursos a nivel internacional sobre las garantías para los que se dedican a este oficio del periodismo. ¿Qué nos puedes platicar? Claro, Carlos, pues es un fenómeno complejo, sobre todo porque va aparejado a una descomposición social, pero también política que se vive en América Latina, en una recomposición incluso de todo lo que es el continente, los gobiernos, y con riesgos a volver hacia el pasado. Porque pareciera que se alcanzó un límite en lo que es la libertad de expresión, aquí consignada en el artículo 7º de Constitucional, pero en América Latina, bueno, vemos cada fecha que se acerca el Día de la Libertad de Expresión, que lejos de festejar son reclamos importantes, ¿no? Ahorita, haciendo un diagnóstico propio de lo que ocurre aquí en nuestro país y en otros países, México, por ejemplo, vive esas cifras que ya se mencionaban, 80 compañeros periodistas que han perdido la vida, 17 que se encuentran desaparecidos, pero más aún, verdaderos linchamientos sociales en algunos estados, sobre todo en los momentos en que se viven comicios y procesos electorales para una recomposición política del país. Eso lo vemos igual como se replica en Brasil, en Venezuela, donde incluso hay una disposición en estos momentos de que 22 directivos de periódicos y medios de comunicación no pueden abandonar Venezuela, precisamente porque creen que pueden elevar ese tipo de reclamos a nivel internacional. Y así, entre nuevas dictaduras y otro tipo de gobiernos, pareciera que trata de revertirse esa libertad de expresión que se venía ganando. Tan es así que ya no es una labor propia de los periodistas, sino que los mismos ciudadanos vienen ejerciendo la misma a través de los nuevos sistemas de comunicación, los teléfonos celulares, los videos, que finalmente lo recogen los medios de comunicación, y muchas de esas denuncias se han vuelto en asuntos de caos político nacional e internacional, revelando algunos actos de corrupción y abuso, ¿no? Algunas organizaciones internacionales, Víctor, han hablado de que en México, sobre todo algunas regiones del país, para hablar claro, es más riesgoso ejercer esta actividad comparado con otros países del mundo. Es definitivo, no estamos en guerra y sin embargo han muerto más periodistas que en Irak o en cualquier otra parte del mundo. Creo que
Incluso hay algunos estados de la República donde se volvió al antiguo esquema, donde desde los palacios de gobierno se dicta la primera plana de algunos de los diarios. Lo vemos sobre todo en aquellos hacia las zonas fronterizas, me refiero tanto norte como sur. Tenemos testimonios de que así sucede. Otra situación importante es que esa inseguridad va creciendo hacia otras entidades que antes no tenían fenómenos de violencia, que creíamos estaban concentrados solo en las franjas con otros, que compartimos con otros países, y más aún otras entidades como Veracruz, San Luis Potosí incluso, donde ahora la modalidad no solo es, o no lo marcan solo las cifras, sino también los reclamos que se dan por parte de algunos gobernantes hacia quienes ejercen esta profesión. Sí, estamos hablando de regiones muy específicas de México donde esto es más grave, ¿no? Sí, pero eso es lo que delicado. Creo que esa franja entre lo que se pudiera hacer la labor cotidiana con problemas para ejercer el periodismo, donde se viven situaciones delicadas, se acorta cada día más y son más estados de la República los que están involucrados en esta problemática. Es decir, que es una situación que tiende a ir, digamos, extendiéndose. Así es, así es. Bueno, muy bien, Víctor. Vamos a continuar hablando del tema, por supuesto. Tengo que hacer una pausa y vuelvo a tratar este tema de la libertad de expresión en México. La libertad de expresión ha sido uno de los derechos fundamentales del hombre, porque es la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad. De los 189 países del mundo, un total de 178 reconocen la libertad de expresión como garantía constitucional. La libertad de expresión en México, un eterno debate, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a Gilberto Pérez Castillo, periodista, un excelente amigo de hace muchos años. Gilberto, bienvenido. Gracias, Carlos. A ver, Gilberto, conozco tu posición crítica respecto a este tema de la libertad de expresión. En ocasiones, ¿no sientes que a los periodistas se les ubica como una especie de Robin Hood? Sí, mira, yo creo que el tema de la libertad de expresión, creo que en ese país hemos cometido, entre otros errores, el de adjudicárselo únicamente a una libertad o a un derecho de los periodistas, cuando es una libertad general. Claro. O sea, cualquiera que nos está escuchando, sin que sea periodista, tiene derecho a expresar lo que cree. Y la libertad de expresión debe cuidarse hacia todo el conjunto social. En el caso del periodista se le da una notoriedad precisamente porque masifica su mensaje y porque la libertad de expresión, Carlos, viene junto con otro derecho que es fundamental, el derecho a la sociedad a estar informada, no solo de lo que sucede, sino de las diferentes formas de ver las cuestiones sociales, ¿no? Entonces, creo que un error que hemos cometido es verlo como un derecho exclusivo de los periodistas, cuando claro, es un derecho que abarca toda la sociedad. Por otro lado, creo que el tema en muchas ocasiones no se ve con mucha claridad en términos de dónde vienen los ataques a la libertad de expresión. Normalmente tendemos a pensar que vienen del Estado. Y bueno, lo que hay que reconocer es que normalmente a quien le molesta la libertad de expresión es a todo aquel que tenga un poder. O sea, el que no tiene poder normalmente no le molesta la libertad de expresión, a menos que tenga otro problema que es la intolerancia, pero mucho del ataque a la libertad de expresión tiene que ver con poder en riesgo, ¿no? Ya sea porque lo estás peleando, porque lo estás buscando o porque lo tienes y tienes riesgo de perderlo. Pero el poder no solo es el político, muchas veces lo centramos únicamente al tema gubernamental. El poder puede ser económico, lo vemos con las empresas, ¿no? Lo vemos con los grupos delictivos que tienen mucho dinero y que también buscan a su manera callar la libertad de expresión, limitar la libertad de expresión. Y ahora, hace rato Víctor Chávez introducía el tema de las redes sociales. Ahora hay también ataques a la libertad de expresión en este tipo, digamos, de mayoriteo en las redes sociales, de atacar a alguien por dar una opinión o una expresión. Lo hemos visto con personajes públicos donde prácticamente se les lincha por dar una opinión, ¿no?
Y aquí porque tenemos un problema muy grave, Carlos, que también a veces no lo vemos, que es el tema de la intolerancia. O sea, el problema de la libertad de expresión implica que yo tenga el derecho a dar mi opinión, a decir lo que creo, pero también implica la obligación que tengo de aceptar que otros den su opinión y que otros la expresen en los medios que tengan. Y entonces, de pronto, se limita únicamente, insisto, a la libertad de los periodistas, ¿sí? Pero también, por otro lado, se combate esa diversidad de opiniones, que es a lo que la sociedad tiene derecho. Entonces, sí creo que hemos magnificado mucho dos cosas. Primero, el centrarlo a los periodistas y por otro lado, centrarlo a que es un asunto únicamente que viene desde el poder político. Ahora, en el sentido estricto, Gilberto, tú hablabas de la libertad de expresión y los atentados contra ella de quienes ostentan el poder. Así es. Si fuéramos muy, digamos, certeros, los últimos atentados contra la libertad de expresión, entiéndase a los periodistas, provendrían pues, del crimen organizado, más que del Estado. De un poder no formal, de un poder no dentro del sistema político, sino de un poder ajeno, pero de un poder que tiene que ver con dinero, con control de territorios. O sea, ahora ya no solo tienen mucho dinero, sino que han logrado controlar territorios donde se convierten en la autoridad, en el gobierno, de grandes corporaciones económicas también, en algunos casos, pero fundamentalmente creo que en los últimos años los grandes ataques que se han cometido a la libertad de expresión a periodistas viene fundamentalmente del crimen organizado. Bueno, al extremo de que el gobierno ha tenido que crear una fiscalía para atención a eso. ¿A qué le atribuyes tú este tipo de caja de resonancia que se convierte el ataque a un periodista y no a un ciudadano común y corriente? Porque creo que en este país, Carlos, le hemos dado, en este país somos iguales mientras no me llegan a mí las cosas. O sea, yo quiero tener igualdad, pero una igualdad, por llamarlo curiosamente, una igualdad diferente, ¿no? Entonces, creo que en este país, lejos de combatir los males de fondo, normalmente combatimos los males de forma. En lugar de combatir la impunidad hacia cualquier mexicano, dedicamos instituciones específicas para los periodistas, cuando debería ser la justicia normal la que debería aplicarse. Decía Víctor, pues es un reconocimiento de la derrota de las instituciones de procuración y de impartición de justicia. Yo no creo que debería haber una fiscalía especial en ningún país. Todas las fiscalías deberían trabajar para proteger los derechos a la libertad de expresión de los periodistas, pero de cualquier ciudadano común. Es como cuando de repente tienes que crear un hospital para la mujer. Ah, claro. O para el hombre, o para el anciano, o para el niño. Sí, o vas generando instituciones que le van dando diversas atenciones a diferentes gremios. Tenemos institutos de la mujer, institutos de la juventud, institutos del adulto mayor, institutos para la atención a los indígenas, bla, 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 pero que al final, como se dedican nada más a la forma y no al fondo, lo único que hacen es administrar un problema, pero nunca resolverlo, ¿no? Muy bien, Gilberto, tengo que hacer una pausa, continuamos con el tema. Después de la misma, otra opinión respecto a este importante asunto. El 16 de diciembre de 1966, esta libertad es ratificada en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Un total de 71 países consagran la garantía del derecho a recibir información en sus constituciones, destacando que México carece de elementos expresos que nos permitan reglamentar esta libertad constitucional. La libertad de expresión en México, un eterno debate, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a John Ospina, compañero y subdirector de Canal 31.2, nuestra señal internacional Los Ángeles. John, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. John, ¿qué podemos encontrar en este tema, particularmente a partir de los periodistas? Hay organizaciones, hay plataformas que se han abierto para buscar garantizar la libertad de expresión. Sí, mira, de hecho ha sido una preocupación constante en América Latina, bueno, y en el mundo en general.
el que los periodistas cuenten con herramientas que les permitan protegerse. Y no necesariamente tienen que ser herramientas que sean otorgadas por los organismos del Estado, como la protección física, o incluso algunos de ellos gozan de algunos privilegios que les permiten las compañías trabajar casi que expatriados, pero de una manera remota siguen devengando un salario en un país que inicialmente estaban radicados. Si efectivamente las Naciones Unidas, promoviendo una serie de iniciativas y con el apoyo de iniciativas privadas también, como la Fundación Knight del Centro Internacional para Periodistas, lo que han hecho es generar una serie de alternativas o herramientas que permiten que los periodistas puedan ejercer su profesión de manera más segura. Sin embargo, esto no ha sido del todo efectivo por una sencilla razón. Desafortunadamente en nuestros países el acceso a la tecnología sigue siendo una gran brecha. Sí se cuenta con herramientas tecnológicas, pero desafortunadamente hay una, digamos que diferencia, una disparidad entre lo que es el salario que gana un reportero y lo que representaría para ese reportero poder tener acceso a las herramientas tecnológicas que le permitieran protegerse. Claro. Entonces hay ahí como un parangón, una dicotomía en lo que, ¿cómo así? O sea, sí tengo herramientas, pero pues no gano lo suficiente para poder tener acceso a las herramientas, y termina siendo un círculo vicioso un tanto maléfico que sigue sin lugar a dudas sacrificando la labor periodística. Entonces, por ejemplo, para hablar de estas herramientas específicas, ¿a cuáles te refieres? Mira, hay una que se popularizó muchísimo y de hecho recientemente con el lanzamiento de la plataforma de México Leaks, la encriptación, los sistemas de encriptación de comunicaciones, las herramientas para cifrado de correos electrónicos o lo que llaman el PGP, que es como se le conoce el protocolo. Hay herramientas que son gratuitas, que tú instalas en tu computadora y que básicamente lo que hacen es que permiten que establezcas una comunicación cifrada que nadie pueda interceptar y que si la pueden interceptar nadie puede decodificarla y que solo la puede decodificar al otro extremo quien tenga la llave que la abre y es una llave que tú generas. Pero ¿qué pasa? Tristemente nuestros reporteros en América Latina son reporteros que siguen teniendo una alta cuota de analfabetismo digital. Entonces, sí, venimos de reporteros que fundamentalmente trabajan en redacciones de periódicos, son cada vez más los que trabajan en redacciones digitales, pero son jóvenes que también tienen una formación muy liviana sobre temas duros de protección de datos o de información. Entonces ocurre que siguen confiando en plataformas abiertas, siguen teniendo sus cuentas de correo en Gmail, siguen usando contraseñas de seguridad muy livianas o que son muy fáciles de violar, o siguen usando la fecha de cumpleaños de sus hijos como contraseña para acceso a sus correos a cualquiera de sus plataformas, no tienen sus celulares protegidos con clave, no tienen una serie de herramientas que pues, les facilitarían el trabajo. Ahora, esa es solamente una, el tema de cifrado con PGP, pero por ejemplo los chats o las herramientas que se utilizan para mensajería instantánea que después de cierto tiempo destruyen las conversaciones, que simplemente lo que haces es que a lo película de Misión Imposible estableces una comunicación vía chat con esa herramienta, la persona que recibe al otro lado del mensaje la puede ver, después de visualizada la conversación transcurre un tiempo que tú puedes configurar para que el mensaje simplemente desaparezca y no queda registro. Esas son otras formas, ¿verdad?, de tener acceso como a este tipo de herramientas, pero lo que ocurre es que no se hace la suficiente difusión de estas alternativas, de estas plataformas y sobre todo no se le da el suficiente entrenamiento y la suficiente capacitación a nuestros periodistas para que puedan operarlas de manera adecuada. Ahora, ¿el panorama que se enfrenta en México en esta materia es similar al de América Latina? Es triste reconocerlo, pero América Latina padece los mismos dolores. Y en el tema de libertad de expresión igual. Nada más vemos que en Brasil, que en menos de 2 semanas, o en menos de una semana asesinan a 2 periodistas. En Ecuador vemos que esta semana el gobierno, por orden de un ministerio, le conmina a un periódico a que cambie un titular de primera plana después de que el reportero había agotado todos los recursos y todas las fuentes y documentando con documentos oficiales, de fuentes oficiales, había presentado lo que parecía ser un descalabro financiero, un tema de corrupción en un cambio de una cifra de un contrato en millones de dólares. Y los gobiernos siguen teniendo injerencia, los periodistas siguen teniendo poco acceso a la formación profesional calificada para que se protejan y los grupos violentos siguen teniendo mucho que ver en lo que es la labor periodística, en coartar la labor periodística. Y es la realidad que ocurre en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Nicaragua, en México, en Argentina. Grupos de poder, grupos políticos,
las mismas fuerzas militares, las fuerzas del Estado que se supone que constitucionalmente deben proteger a los ciudadanos, también tienen un papel muy importante en lo que es la violación de los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión. Y en este sentido, y ante este panorama, ¿qué están haciendo las organizaciones internacionales? Quiero pensar en la ONU, etcétera, etcétera. Mira, desafortunadamente la ONU lo que dicta son convenios supranacionales a los que las organizaciones como un llamado o como un saludo a la bandera se suscriben. Pero de ahí a que lo instrumenten, no lo están haciendo de manera efectiva. ¿Quiénes están trabajando seriamente en el tema? La Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, el Centro Internacional para Periodistas de la Fundación Knight. De hecho, México tiene una plataforma que es financiada por la Fundación Knight, por el Centro Internacional para Periodistas, que se llama Periodistas en Riesgo. Y ahí hay una cantidad de herramientas con las que tú puedes hacer que tu trabajo sea mucho más seguro. Los gobiernos siguen haciendo un saludo a la bandera con los dictámenes de las Naciones Unidas. Son las organizaciones civiles o a través de estas grandes organizaciones internacionales que se está haciendo algo de trabajo serio. Muy bien, Joel. Vamos a continuar con el tema. Hemos escuchado la opinión de 3 colegas respecto a este asunto. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Libertad de expresión en México, eterno debate, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Víctor Chávez, aunque ya hablamos hace un momento, lo decía Gilberto, que la libertad de expresión no solamente tiene que ver con los periodistas, sin embargo, en el caso particular de garantizar el ejercicio periodístico con esta libertad, ¿qué protocolos se han desarrollado? Tú mismo has participado en algunos organismos internacionales para esto, ¿no? Así es, la preocupación de organismos como la ONU, UNESCO, es precisamente que se ejerza el periodismo con la mayor seguridad en cualquier rincón del continente americano, sobre todo de México mismo, y ha emprendido una campaña importante para detectar primero las zonas de riesgo y después cómo realizar el ejercicio periodístico en esas zonas, pero también coyunturalmente en algunos momentos, como los procesos electorales o previo a los procesos electorales. ¿Por qué? Porque parte de lo que está en juego es el poder. La crítica es lo que llega a pulverizar el hecho de que algún partido cause hegemonía precisamente en el poder, o ahora esa nueva fusión entre los políticos y el narcotráfico, que todavía potencializa más el riesgo hacia quienes ejercen, en este caso, el periodismo. Y por eso se han desarrollado una serie de protocolos para impartirles a los colegas, ¿no? Sí, información básica que en ocasiones resulta hasta sencilla o lógica, pero que falta enumerarla y dársela a conocer a los periodistas. Protocolos que van desde lo más sencillo en el desarrollo diario, como también incluso protocolos especializados hacia las zonas rurales, que es, o fuera de las grandes ciudades, que es donde se dice el periodismo tiene o enfrenta un mayor riesgo. ¿Por qué? Bueno, dentro de la vorágine de las ciudades se llega a perder de alguna manera esa convivencia y ubicación de personas. Incluso el periodista se vuelve un tanto anónimo, pero en cuanto a ya las zonas rurales es más conocido. Cada persona sabe que en la Puerta Amarilla vive el periodista, que es más conocido, más fácil de identificar, sus movimientos son más fáciles de detectar y esto lo vuelve más vulnerable. De ahí que incluso si analizamos esa estadística de 80 muertos en los últimos tiempos periodistas en nuestro país, vemos que la mayoría son de zonas así, con esas características. Muy bien, Gilberto Pérez Castillo, aunque hablamos que este tema, insisto, que la libertad de expresión no es específicamente para los periodistas, te quiero preguntar, ¿qué será más grave el atentado para la libertad de expresión de los comunicadores? ¿Las condiciones de inseguridad en el país o las bajas condiciones laborales, por ejemplo? Yo creo que hay una corresponsabilidad. Por un lado está la parte, digamos, externa a los medios de comunicación y por otro lado la interna. Yo creo que para nadie es desconocido que los medios de comunicación en general, la mayoría, viven una
crisis financiera terrible, y eso quien acaba pagando el plato es el periodista, ¿no? Un periodista que ahora hace el trabajo de 2, 3, 4, hasta 5 reporteros, que ahora no solo trabaja para un medio escrito, un medio radiofónico, televisivo, sino que ahora es periodista multiplataforma y que trabaja por el mismo pago, y que obviamente, Carlos, no te va a permitir capacitarte, prepararte, tener un mejoramiento profesional, y obviamente eso tiene un impacto en el tema de la libertad de expresión, pero también el tema interno de los propios medios, lo que se ha conocido como la autocensura, no tocar ciertos temas, a veces por intereses, pero a veces también por riesgo. Entonces, creo que el problema del ataque a la libertad de expresión es multifactorial. De pronto, decíamos hace rato, volteamos a ver únicamente al poder público, al gobierno, cuando tenemos el propio problema interno de la autocensura en los medios. Yo te decía hace rato, hay un problema que tampoco hemos querido todavía ver con mucha claridad. Estos linchamientos en los medios, en las redes sociales, es otro problema de ataque a la libertad de expresión, porque el lunes, para no ir muy lejos, me decía un periodista, oye, a mí me da miedo ya subir ciertas críticas a ciertos candidatos y ciertos partidos, porque luego me linchan sus simpatizantes. Entonces, creo que hay un asunto multifactorial que tiene que ver, por supuesto, con el tema de la agresión, y recordemos que la agresión no únicamente implica violencia, esa es una manifestación de la agresión, pero viene desde la deslegitimación del periodista. Es tan sencillo como si a mí algo no me gusta de lo que un periodista escribe, decir, es que es vendido, es que obedece a intereses de mis contrincantes. Es una forma de ataque, de deslegitimar al periodista. Entonces, hay una serie de factores, y de pronto sentimos que la violencia es el único, cuando realmente hay otros que son más sutiles y que son tan peligrosos como la agresión violenta. Son tan peligrosos como el embate del Estado a través de sus instituciones, como el embate de los sicarios, de los grupos delictivos. Hay demasiadas limitantes a la libertad de expresión que son tan sutiles que a veces no les damos la importancia, y que tienen tanta importancia, insisto, como el hecho violento de las amenazas, de las agresiones físicas, de las desapariciones forzadas, etcétera. Y que todos estos nos tienen en una condición realmente de preocupación, porque en este país de pronto decir algo, cuestionar algo o hacer público algo, pues se convierte en un problema de riesgo, no solo en tu integridad física, se convierte en un riesgo para tu situación laboral, para tu estabilidad laboral, o inclusive un riesgo de linchamiento público. Ahora, ¿dónde queda el término o los conceptos aquellos, Gilberto, de la ética? Porque la ética también se supone que era otra limitante a la hora de ejercer la libertad de expresión. Hoy se dice lo que sea en todos lados. Sí, mira, yo escucho dos temas que tienen que ver con la ética, ¿no? La ética limitada por el hambre, que me decía en una ocasión alguien, ¿no? O sea, la limitación de la ética de pronto te la da el hambre, ¿no? Te la da el momento en que tienes que llevarle de comer a tu familia, y que asume ciertas cosas el periodista por una necesidad de tipo económico, ¿no? Pero también está la otra parte. Yo hace rato introducía también el tema de la tolerancia. Tenemos un problema de intolerancia terrible en este país que te lleva a eso, a una ética mal entendida, en el sentido de que yo tomo partido contra otra, contra algo que representa lo contrario a lo que yo pienso. Y de pronto esos temas se olvidan también dentro del espectro del análisis de la libertad de expresión. Creo que a este país le urge hablar mucho, debatir mucho sobre el tema de la ética, que es un asunto que ya hasta en las escuelas dejó de enseñarse. Muy bien. John Ospina, ¿cómo ha contribuido a toda esta marabunta las redes sociales, por ejemplo? Mira, yo siento que nosotros, desafortunadamente, en lugar de usar la tecnología y las herramientas que nos brinda Internet, en su caso con el tema de las redes sociales, solo por mencionar una, en pro o en beneficio de enriquecer el ejercicio periodístico, lo que hemos hecho es que hemos vaciado de contenido el ejercicio de la profesión. Hemos banalizado la profesión. Porque cualquiera que publica se autodenomina periodista o reportero ciudadano, ¿verdad? Y es curioso porque, ahora que lo mencionaba Gilberto con el tema de las discusiones de ética, la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, la que fundó Gabriel García Márquez, tiene un consultorio de ética que se llama Ética Segura.
Y precisamente uno de los temas de constante debate es ese, es qué está pasando con las redes sociales. En lugar de ser una herramienta que permita enriquecer el ejercicio investigativo para la labor periodística, se ha convertido en un instrumento para banalizar nuestra profesión y nosotros hemos caído en ello. Nada más es curioso porque hasta en la forma de titular de muchos medios de comunicación hemos cedido terreno al mundo del show business. Me explico. Un titular de un periódico. Este técnico de fútbol próximamente va a ser contratado por uno de los equipos de la Champions League. Eso no titula absolutamente nada, no informa. Claro. Lo que hace es que es un gancho, es lo que los norteamericanos llaman un hook. Te enganchan, entras a una nota y encuentras el nombre, efectivamente, el equipo al que eventualmente va, pero todo se basa en una suposición, Claro. porque se rumora que hay aproximaciones y conversaciones porque los vieron cenando en un restaurante, no sé dónde. Entonces, eso no es periodismo. Empecemos por ahí. Y esa técnica malsana de no entregar información es atentar contra uno de los principios básicos de la formación del ejercicio periodístico. Es siempre entregar información de valor o información que tenga valor de uso para quien te lee. Y hemos caído en lo que llamaría Vargas Llosa, en la banalización o en la civilización del espectáculo. En eso nos hemos convertido. Nosotros hemos convertido la prensa, la radio, la televisión en pasarelas, en red carpets, que lo único que emulan es lo que sale en E! Television, lo que sale en perezhilton.com o lo que sale en cualquier portal de chismes. Claro. Y eso es lo triste. Tengo que hacer una pausa, John. Continuamos con este tema. Libertad de expresión en México, eterno debate. Por cierto, esto ha sido, hace algunos años ya para acá, no se ha mencionado tanto, pero era clásico que preguntaban, ¿existe la libertad de expresión en México? Era una pregunta tajante, Víctor, que se repetía con mucha frecuencia. Así es, y creo que sí nos invita al menos a reflexionar hasta dónde o dónde inicia esa libertad y dónde termina, ¿no? Porque bien hemos hablado de la ética periodística, pero también del fenómeno de las redes sociales, cómo empujan y llevan a la gente a que ya cualquiera con un teléfono celular pueda captar pues un hecho que puede convertirse en la noticia de pronto del día, ¿no? Y eso también entra en una inercia o mete en una inercia muy importante a los ciudadanos. Te comento un dato que me llama a mí la atención. Periodistas Sin Fronteras contemplan su estadística en el barómetro de la libertad de prensa a nivel internacional para este 2015, no solo a los periodistas que han perdido la vida hasta ahora, que son 26, sino también a los que están encarcelados, que son 155, y 177 ciudadanos encarcelados. O sea, ya incluye a los ciudadanos, que también en su momento ejercieron ese derecho de la libertad de expresión, incomodó a alguien y los mandaron a encarcelar. En México ya hemos tenido casos, como el caso de una tuitera que denunciaba hechos de crimen organizado y que fue privada de su libertad y apareció sin vida, y otros más que en Tamaulipas, Ciudad Juárez, han sido víctimas en Coahuila de este tipo de situaciones. Entonces, yo ahí creo que sí, en el Facebook o cualquier red social hemos incurrido en transmitir actos banales propios, quizás donde para esa persona es un evento importante, pero hay también quienes han convertido esa parte en una herramienta de libertad de expresión y de denuncia, de decir lo que en ocasiones incluso los medios de comunicación no se atreven a decir. El hecho de las desapariciones forzadas se minimizó por mucho tiempo el fenómeno y son los ciudadanos los que han empujado a que se conozcan realmente las cifras que salen desproporcionadas, 2.200 en Jalisco, que cuándo nos los íbamos a imaginar, y sin embargo sucedían y suceden a diario, y el trato que le daba la autoridad era de que no, es que se fue con la novia, se fue con la amante, desapareció, no, espérese de 72 horas para denunciar, y esto, el hecho de
empujar a diario, que digan en tal localidad desaparece un joven. El otro día decíamos en la zona de Valles, en Ameca en concreto, han desaparecido en los últimos 3 años 19 muchachos. Pues no lo habríamos sabido si no se unen primero esas personas y no empiezan a denunciar, porque las cifras eran maquilladas, el medio de comunicación no alcanzaba a captar la dimensión. Y bueno, es cuando empieza esa comunión donde yo creo que sí hay ciudadanos que han utilizado esto para empujar y reclamar ese derecho, ¿no? Gilberto Pérez Castillo, como que no hemos sabido aprovechar todas estas bondades, como bien menciona John y Víctor, de las redes sociales encausadas para la libertad de expresión. Lo que pasa es que todavía estamos aprendiendo a usarlas. Digo, no hay que perder de vista que son instrumentos relativamente nuevos, que tienen además una característica que es fundamental. Si nos vamos a las anteriores tecnologías de comunicación, empezando por la imprenta y luego por la radio y la televisión, estos 3 instrumentos de comunicación nacieron controlados. O sea, la imprenta necesitabas tu permiso, en el caso de México, del virrey o del rey para tener una imprenta en aquellos años, ¿no? Para transmitir en radio y televisión necesitas una concesión del Estado. A diferencia de estos antecedentes que tenemos, ahora en los medios digitales tú no necesitas permiso de nadie para hacer un blog, para tener una cuenta en Twitter, en Facebook, para hacer un canal de YouTube, etcétera, etcétera. El asunto es que estamos apenas aprendiendo a usarlos. A mí todavía me llama la atención cuando escucho gente que dice, es que en las elecciones las redes sociales no están reguladas. No, están reguladas desde el momento que son un medio de comunicación. El asunto es que todavía no, estamos, digamos, es un juguete nuevo que estamos aprendiendo a usar. Pero yo sí creo que aún con la novedad que tenemos, sí ha habido avances en cuanto a su uso. Si tú recuerdas, lo primero que se veía en Twitter y en Facebook a lo que se ve hoy, pues ha cambiado mucho, han ido desapareciendo lo que antes era masivo, las cuentas con perfiles falsos, o sea, hay ciertas cosas que se van puliendo poco a poco y creo que dentro de ese pulir va entrando poco a poco el tema de la responsabilidad de esa libertad, ¿no? O sea, y creo, sin embargo, que en estos medios tenemos una ventaja también, que el tema de la calificación, de la calidad de los contenidos se hace de manera masiva también, o sea, se va poco a poco, digamos, seleccionando los buenos canales de información, porque la misma gente se va dando cuenta qué le es útil y qué no le es útil. Se da una depuración natural. Se va haciendo una depuración, nada más que ahora una depuración colectiva. Ahora, en el caso de los anteriores, pues un periódico podía sobrevivir si los accionistas tenían el dinero suficiente para seguirlo sosteniendo, aunque no tuviera una circulación importante. Lo mismo la radio y la televisión, aunque no tuvieran grandes audiencias, mientras los empresarios tuvieran la posibilidad de sostenerlo como un instrumento de poder, pues lo seguían sosteniendo. Sin embargo, acá no, acá la depuración se hace de manera colectiva y creo que eso a la larga va a ser un factor muy importante. ¿Coincides en eso, John? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos una sobrevaloración del poder de las redes sociales. Partamos de ahí. Partamos de la idea de que más del 50% de México no tiene acceso a Internet. Sí, nomás, yo quiero hacer esa acotación. Vuelvo a insistir, es una tecnología nueva que con el tiempo se impondrá como la principal. Lo mismo pasó con la televisión, lo mismo pasó con la radio. No van a desplazar a los demás, va a cada quien a agarrar su rebanada, sin embargo, va a llegar a constituirse en el medio de comunicación más importante. Yo lo que siento es que se han perfeccionado las técnicas de fraude en las redes sociales. Eso sí, para eso somos muy buenos, ¿no? Para la trampa, para la treta. Antes, identificar un perfil falso en una red social era muy fácil, pero cuando quienes contrataban grandes bots para ver crecer sus cuentas de redes sociales, empezaron a darse cuenta que identificaban muy fácil a los seguidores falsos. Entonces contrataron compañías que perfeccionaron la forma de crear perfiles falsos para que cada vez parezcan más reales. Pero el hecho de que hayan bots en México es innegable. Ahora, con mucha más elaboración la técnica, totalmente. Y es curioso, ahora pasan mucho más desapercibidos. Con nuestro equipo de redes sociales, aquí en el Sistema Universitario de Radio y Televisión, hemos podido identificar situaciones parecidas a esto. Y vemos cómo ciertas personas siguen a ciertos perfiles y curiosamente tuitean particularmente las mismas cosas en momentos específicos.
es un bot. Lo que pasa es que ya no aparece con un huevito, aparece ya con una foto. En el caso de Twitter, ya no tiene un seguidor o 2 tweets o 20 seguidores, ya han creado una red mucho más, digamos que profesional, para enmascarar todas esas tretas del tema de redes sociales. Ahora, volviendo al asunto de que sí, sería interesante ver que las redes sociales van a ser usadas para el beneficio, pero nada más me remito al mes de septiembre de 2014. Estamos hablando de, ¿qué quieren ustedes? 8 meses, cuando mucho, 9 meses. El gobierno de Quintana Roo tenía una cosa que era muy curiosa, el gobierno de Quintana Roo. Hay una revista, un magazine en Quintana Roo que se llama Luces del Siglo. Lo que hacía la oficina de comunicaciones del gobierno del estado era que escaneaba la portada de la revista y falseaba el titular de la portada y luego lo compartía en redes sociales, trucando la información para que los beneficiara a ellos. Ahí hay cosas que definitivamente no son, primero, no son un uso adecuado de la herramienta. Segundo, no deberían serlo de una entidad como esta, ¿verdad? Y tercero, no deberían ser para maquillar una realidad que a leguas es evidente, por más que se truquen las portadas de un magazine o de una revista, la realidad en las calles muestra otra cosa completamente distinta. Muy bien. Tengo que hacer una última pausa. Regresamos a las conclusiones de este tema. Libertad de expresión en México, eterno debate, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final. Pudiéramos durar todo el día hablando del tema porque es apasionante, pero tenemos que concluir. Comienzo contigo, Víctor. Gracias, Carlos. Pues yo considero y concluyo que definitivamente hay intereses oscuros hoy que atentan más contra la libertad de expresión. Esa fórmula entre poder y crimen organizado atenta contra esas libertades, tan es así que lo hacen en el campo, en las redes sociales y con sus intentos constantes de crear leyes de censura, de mordaza e incluso ahora hasta de promover